el tema del que voy a hablar, como se ha dicho, es voy a tocar un punto en el pensamiento de Rawls, que es un punto, creo yo, de los más trascendentes de la segunda etapa de su obra, que es el problema de la razón pública, ¿no? Y voy a tocar este tema desde un punto de vista, además, que es en qué medida la razón pública como sirve o conduce a una interpretación objetiva del sentido de los principios fundamentales, o si quieren, dicho más simplemente, de las cláusulas constitucionales, ¿no? Entonces, cuando un juez utiliza la razón pública, se restringe a sí mismo en los argumentos que ofrece para interpretar y aplicar una constitución según los parámetros de la razón pública, ¿cuál es el resultado? Su respuesta es, o sus conclusiones, sus soluciones, son soluciones que podemos decir que están adecuadamente fundadas o no, ¿no? Un poco este es el punto central de la exposición. Pero, bueno, voy a... antes de llegar a ese punto, quisiera empezar haciendo algunas consideraciones sobre lo que creo que es el legado más importante en la obra de Rawls, y después una descripción de cómo vamos a abordar el problema concreto de la razón pública, ¿no? Con relación a lo primero, ¿no? Al legado de la obra de Rawls, que tratándose de un homenaje a su pensamiento, a su obra, y creo que vale la pena reconsiderarlo, ¿no? Bueno, yo diría que es ya un lugar común afirmar que la aparición de la teoría de la justicia en 1971 representa un quiebre en la filosofía política y jurídica del siglo XX. Su publicación suscitó, como ocurre con los trabajos importantes, ¿no? Suscitó varias líneas de crítica, y Rawls intentó abordar estas líneas en una serie de conferencias que dictó en la década sobre todo del 80, y que finalmente fueron recopiladas y en parte reelaboradas en El liberalismo político, ¿no? Que es la segunda gran obra de Rawls, en 1993. Un segundo lugar común en la interpretación de la obra de Rawls es señalar que esta segunda etapa muestra un quiebre significativo respecto de la primera etapa. Por ponerlo muy sintéticamente, se apunta que mientras en la teoría de la justicia Rawls tenía una pretensión de justificación universal, intentaba justificar una concepción liberal de la justicia frente a un público universal, en el liberalismo político se dirige a un auditorio occidental y por lo mismo más local. Yo no estoy tan segura de que el quiebre entre una y otra etapa sea tan profundo como parece. De hecho, creo que ya en la teoría había elementos suficientes para interpretar que Rawls nunca pretendió dialogar en términos universales. De todas maneras, es el mismo Rawls el que nos dice cuál es el cambio más importante entre una y otra etapa. En este sentido, dice que en la teoría él confiaba, en la teoría de la justicia confiaba en que una teoría de la justicia, precisamente una concepción de lo justo, podía fundarse o asentarse en una concepción kantiana del bien que él denominó el bien como racionalidad. Él creía que este fundamento, esta concepción del bien, era lo suficientemente abstracta como para que la teoría liberal que pudiéramos ligar a esa concepción del bien fuera aceptable para un auditorio plural, un auditorio donde hay distintas concepciones de lo bueno, ¿no? Dice, bueno, este concepto del bien, el bien como racionalidad, es tan abstracto que si fundamos en ella la concepción de la justicia, o si ligamos la concepción de la justicia a ese concepto de bien, no nos comprometemos con ninguna concepción moral en particular. En el liberalismo político, Rawls se propone una meta de imparcialidad todavía más estricta que esta, ¿no? Según la cual una teoría liberal no debería siquiera comprometerse con una concepción formal, abstracta del bien como la kantiana. Ni siquiera eso garantiza la imparcialidad que requiere lo que él llama el pluralismo razonable de las sociedades occidentales.
Esta mayor exigencia de neutralidad o imparcialidad decantó en conceptos típicos de esta segunda etapa de la obra de Rawls, como los de independencia, consenso entrecruzado, concepción política de la persona y razón pública. En cualquier caso, si el impacto de la teoría fue notable, el impacto del liberalismo fue aún mayor, como revela la inmensa producción académica que generaron estos conceptos de los que acabo de hablar, y en especial el concepto de razón pública. En mi opinión, este segundo impacto no fue producto del azar ni una suerte de inercia de la fama que había ganado con la teoría de la justicia. Me parece, en cambio, que tuvo el enorme acierto de realizar una de las tareas más propias de la filosofía, que es hacer las preguntas correctas, y además hacerlas en el momento correcto y del modo correcto. La pregunta a la que me refiero, citando literalmente al autor, es la siguiente: ¿cómo es posible la existencia duradera de una sociedad justa y estable entre ciudadanos que son libres e iguales, pero que no dejan de estar profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables? Esta pregunta, a mi juicio, es de indudable interés práctico y filosófico. El interés práctico radica en el diagnóstico de las condiciones en las cuales Occidente construye sus comunidades políticas desde la Reforma Protestante del siglo XVI y las guerras de religión que le siguieron. Es decir, una situación de progresiva fragmentación religiosa que derivó en una fragmentación moral y hoy día también en una fragmentación cultural. Tal es el nivel de nuestra sociedad, de fragmentación de nuestras sociedades occidentales contemporáneas, que se ha puesto en duda la continuidad incluso del concepto de Estado y del Estado como una forma de organización, no solo del concepto, como también de la práctica del Estado como forma de organización política. Más allá de las discusiones acerca de cuáles son las consecuencias de la fragmentación sobre la continuidad del Estado, hay una relativa coincidencia en relación con sus causas. Entre otras cosas, se apunta hoy en día a la globalización de la economía y la cultura, con la consecuente flexibilización de los cánones culturales ligados a territorios concretos, a los cada vez más intensos y masivos movimientos migratorios y al avance de las comunicaciones. Todo ello explica el nivel de fragmentación moral, cultural, religioso de las sociedades occidentales contemporáneas. Pero lo cierto es que estos elementos por sí mismos no cuajarían en el hecho del pluralismo y la fragmentación si no fuera dentro del marco jurídico y político de las instituciones liberales. En este sentido, y en lo que a mi juicio constituye el gran acierto filosófico de Rawls, Rawls señaló que el constitucionalismo liberal no se propuso contener o frenar el pluralismo provocado por las reformas del siglo XVI y las guerras de religión, contenerlo hasta que pasara el temblor con la esperanza de reconstruir en el futuro una sociedad monolítica. El constitucionalismo se propuso y se propone afirmar e incluso fermentar el hecho del pluralismo como un resultado natural y deseado de la vigencia de sus instituciones. Con esta advertencia, Rawls mostró que existe una retroalimentación entre la práctica liberal y el pluralismo, de forma tal que la práctica genera más pluralismo y el hecho del pluralismo justifica la práctica. Esta retroalimentación entre el nivel normativo de justificación y el nivel sociológico al cual se aplica la práctica da razón del interés filosófico de la pregunta de Rawls sobre la posibilidad de conciliar pluralismo y estabilidad, es decir, de tener una sociedad relativamente estable, sin conflictos y a la vez que sin conflictos que se manifiesten a nivel político, y que a la vez esa sociedad esté dividida en cuanto a las concepciones sobre lo bueno, las concepciones religiosas e incluso en cuanto desde el punto de vista cultural. En efecto, una vez que se advierte que el liberalismo asienta y genera un tipo especial de pluralismo, la pregunta relevante ya no es meramente cómo hacemos para organizarnos de forma estable a pesar de nuestras profundas diferencias morales. Antes bien, habría que preguntar si es razonable continuar o no con esta dinámica de retroalimentación entre la práctica liberal y el pluralismo.
Se trata de indagar, en fin, si queremos seguir generando y potenciando el pluralismo al modo en que lo hacen las instituciones liberales, y más todavía si deberíamos querer esto. En lo que sigue intentaré ofrecer una respuesta posible para esta pregunta, y lo haré a la luz del análisis del concepto, como había dicho antes, rawlsiano de razón pública. Dentro de los muchos debates que generó este concepto, centraré mi análisis en su virtualidad para justificar la determinación judicial del sentido de los derechos fundamentales, es decir, de las cláusulas constitucionales, en una práctica constitucional. La tesis que intentaré mostrar es que el procedimiento de la razón pública es insuficiente para justificar acabadamente la determinación judicial de las normas fundamentales. Y en la misma medida en que es insuficiente, no logra legitimar las decisiones públicas, en particular las decisiones judiciales, ante un público pluralista. Esta falta de legitimidad genera y asienta un pluralismo, pero un pluralismo de tipo conflictivo, que es difícilmente conciliable con la autoridad moral del derecho, con la capacidad del derecho de obligar moralmente. Pero si el concepto de razón pública es insuficiente, no es en cambio inservible. En algunas dimensiones de la propuesta rawlsiana serían perfectamente atendibles, creo yo, si no estuvieran ligadas de raíz al constructivismo conceptual, que según intentaré también mostrar, es quizá la explicación última de estas dificultades. Con este objetivo en miras, el camino que recorreré es el siguiente. En primer lugar, describiré el procedimiento que propone Rawls, en parte respondiendo a las críticas de Hart, para elaborar un catálogo de libertades básicas, para elaborar el catálogo de las libertades básicas que, según él, cualquier concepción liberal de la justicia debería recoger o asumir. En este primer paso, abordaremos lo que él denomina una concepción política de la persona o del ciudadano. Una vez descrito la lista o el catálogo de libertades, procuraré determinar cuál es la fuerza de estas libertades frente al interés común de una comunidad política y además cómo se conectan entre sí las libertades, cómo se limitan unas a otras. En este punto se desarrollará lo que Rawls denomina el principio de prioridad de la libertad. Según se verá, este principio todavía es demasiado abstracto como para resolver conflictos concretos entre pretensiones particulares que se basan en los derechos fundamentales o entre estas pretensiones y el interés común. En este paso avanzaremos a analizar en concreto cómo juega la razón pública, a ver si la razón pública puede determinar lo que deja indeterminado el principio de prioridad de la libertad. Finalmente se sistematizarán algunas de las críticas que se habrán ido perfilando en la exposición. Se intentará en última instancia responder a la pregunta planteada inicialmente. ¿Es razonable continuar con la dinámica liberalismo-pluralismo en los términos en que Rawls describe esta dinámica? Bueno, empezamos con lo primero. ¿De dónde surge el catálogo de libertades básicas de una concepción política y liberal de la justicia? En la teoría de la justicia, Rawls formuló, en la teoría de justicia, o sea, su primer libro, de 1971, Rawls formula lo que él denomina el primer principio de justicia de una sociedad bien ordenada. De acuerdo con este principio, una sociedad es justa cuando reconoce a todos los ciudadanos por igual el sistema más extenso posible de libertades básicas. Y cuando además garantiza este sistema más extenso posible frente a objetivos perfeccionistas o de interés general. El catálogo de libertades que Rawls incluía en este sistema se deducía a partir del concepto del bien como racionalidad y mediante el procedimiento de la posición original, que no es del caso de escribir ahora, ¿no? Pero que en todo caso tenía por finalidad asegurar o garantizar que la deducción desde el concepto de bien como racionalidad hasta las libertades básicas fuera imparcial, fuera una deducción neutral, ¿no? Neutral tanto respecto de concepciones del bien como respecto de intereses económicos, sociales, etc. Como se dijo más arriba, Rawls confiaba en que el concepto del bien como racionalidad era lo suficientemente abstracto como para no comprometerse con ninguna concepción perfeccionista de la vida buena. Si esto era así, el catálogo que se deducía a partir de esta concepción del bien también iba a ser neutral. Hart planteó dos objeciones a esta propuesta. Primero, dijo,
le preguntó a Rawls, ¿cuál es el catálogo más extenso posible de libertades que se puede deducir a partir del concepto del bien como racionalidad? No, Rawls, según Hart, no había justificado de modo claro cómo y por qué ni qué libertades se vinculan de un modo necesario con la concepción del bien como racionalidad. En segundo lugar, tampoco había logrado explicar Rawls, según Hart, cuál es la extensión de cada libertad dentro de ese sistema más extenso posible de libertades. Entonces, le dijo, ¿por qué estas libertades? Y además, una vez que tenemos esa lista de libertades, ¿cuál es la extensión de cada libertad en particular? Consciente de la presión de los dos niveles de pregunta, Rawls intentó concretar un poco más su propuesta en un artículo llamado La prioridad de las libertades básicas, que después fue incorporado como un capítulo del liberalismo político, y allí explica que el fundamento del catálogo, o sea, las dos preguntas de Hart se responden vinculando las libertades básicas, ya no tanto al bien, o no únicamente al bien como racionalidad, sino al concepto político de persona. Por eso corresponde ahora que describa un poco cómo es este concepto y qué libertades pueden ligarse a este concepto. En primer lugar, solo aclarar al paso para quienes no estén familiarizados con la obra de Rawls, cuando él habla de un concepto político de persona, se está refiriendo a, en realidad cuando él escribió un artículo llamaba Concepción política no metafísica de la persona. Con esto quería decir que el concepto de persona que está en la base de cualquier teoría liberal de la justicia y de su teoría liberal que se llamaba la justicia como imparcialidad, no puede ser un concepto metafísico en el sentido de decir ligado con una determinada antropología moral, con una determinada antropología ni con una determinada moral o teoría moral. Tiene que ser un concepto que no se deduce ni abstrae de una contemplación de la realidad, por así decirlo, sino que más bien se construye. ¿Y cómo lo construimos? A partir de las ideas que están, dice él, implícitas en el pensamiento democrático de las sociedades liberales. Entonces, tomamos alguna de esas ideas, por ejemplo, la idea de que hay ciudadanos que tienen, la idea de que la libertad es prioritaria frente al interés común, esa es una idea implícita en el pensamiento democrático. La idea advertimos que hay determinadas libertades que siempre en el pensamiento y en la práctica, dice Rawls, democrática, se han considerado además prioritarias, ¿no? Y a partir de estas ideas inducimos cuál es el concepto de persona que está detrás de estas ideas. Por eso es un concepto construido, no es un ¿por qué está construido? Porque tengo como ladrillos para esa construcción las ideas implícitas en el pensamiento democrático, que son las ideas que defienden, dice él, por ejemplo, autores típicamente liberales y democráticos como Rousseau. Él nombra permanentemente a Rousseau y a Locke. A Kant lo deja un poco de lado en esta segunda etapa, pero se queda así con estos dos autores porque son claramente autores de filosofía política, mientras Kant es más un filósofo moral que un filósofo. Aunque también hizo filosofía política, es sobre todo un filósofo, bueno, en todos los ámbitos de la filosofía, pero es más filósofo moral que filósofo político. Entonces, tomamos las ideas que están, por así decirlo, en el aire de la práctica y del pensamiento democrático. Pensamiento Rousseau, Locke, John Stuart Mill y el principio de daño. Y la práctica, bueno, las tradiciones constitucionales más asentadas, en especial la tradición constitucional norteamericana, pero también las tradiciones constitucionales europeas. Y bueno, advertimos que hay determinadas ideas y conceptos que son, y principios que son comunes a tanto a la práctica como al pensamiento, y a partir de ahí construimos un concepto de persona que pueda dar razón de esas ideas, ¿no? Es un concepto que se induce desde las ideas que están en el pensamiento. ¿Y esas ideas por qué están ahí? Están ahí porque están ahí, no hay respuesta para esto. Simplemente lo que sabemos es que porque están ahí reciben el consenso de todos los que formamos parte de una práctica. Si las ideas
están flotando en las prácticas constitucionales durante más de 100 años, bueno, tenemos alguna razón para suponer que esas ideas reciben el consenso entrecruzado, dice Rawls, de todos los que participamos de estas prácticas. Por eso, en definitiva, el fundamento último del concepto de persona es el hecho de que está en el centro de un consenso entrecruzado. Bien, ¿cómo es este concepto de persona y qué libertad? ¿Cómo describe Rawls o qué concepto de persona construye Rawls a partir de las ideas políticas implícitas del pensamiento democrático? Según Rawls, estas ideas permitirían afirmar que es persona y ciudadano son dos conceptos intercambiables. Es persona el que es ciudadano. Por tanto, ser persona es ya ser titular de libertades básicas. Dentro del concepto de persona está incluido el concepto de titularidad de libertades básicas. Bueno, ¿y a quién le reconocen, según estas ideas implícitas, en el pensamiento democrático, quién es? ¿Qué cualidades debemos poseer para poder ser titular de libertades básicas? Dice Rawls que debemos poseer dos facultades o aptitudes morales. Una aptitud para desarrollar un sentido de lo justo, para distinguir cosas justas de cosas injustas, y además para adecuar nuestra propia conducta a las exigencias de lo justo. Y, en segundo lugar, una facultad o una aptitud para el bien. Y acá vuelve a reiterar un poco el concepto kantiano del bien como racionalidad. ¿Qué es una facultad para el bien? Es una facultad para primero concebir, en segundo lugar elegir y en tercer lugar vivir un proyecto racional de vida, ¿no? Entonces, ¿quién es ciudadano? El que tiene estas dos capacidades. Si no tenemos estas capacidades, no tenemos el pasaporte para entrar en la sociedad liberal. Pero además de gozar de estas capacidades morales, el ciudadano, todo esto lo está induciendo Rawls a partir de las ideas implícitas del pensamiento democrático. Él no está describiendo una antropología filosófica o metafísica de la persona. Dice, esto es lo que está implícito en el pensamiento democrático. Yo describo, y además se está dirigiendo a un auditorio. Cuando él habla, le habla a la sociedad liberal, a la sociedad que está en esa práctica democrática y liberal. Con lo cual, en el fondo, lo que está haciendo Rawls es aclarándonos las ideas, por así decirlo. Nosotros que formamos parte de estas prácticas, en el fondo asumimos estos conceptos, estos principios, estas ideas, y yo lo que estoy haciendo es aclararlo, mostrárselos a ustedes, ¿no? Entonces dice, bien, el ciudadano tiene dos facultades, es el que es titular de libertades básicas. Para ser titular tengo que tener dos aptitudes, una aptitud para el bien, una aptitud para la justicia, pero además, si tengo estas aptitudes, tengo el interés en desarrollarlas, ¿no? Entonces dice que todo ciudadano tiene tres interiores que él denomina superiores, por encima de cualquier otro. Yo puedo tener un interés en visitar Colombia y dar una conferencia en Colombia, puedo tener un interés en ir qué sé yo, ir a una fiesta, si soy más joven, no sé, a mi edad puedo tener interés en educar muy bien a mis hijos, etcétera. Puedo tener muchos intereses, pero hay tres intereses que nuclean y dan razón del resto de mis intereses y que le dan racionalidad a mi plan de vida. ¿Cuáles son esos tres intereses? Es lo que él denomina los tres intereses superiores. En primer lugar, que obviamente están vinculados con las dos facultades morales. Son casi obvios los intereses. Un interés en desarrollar mi capacidad para mi sentido de lo justo, es decir, mi capacidad para lo justo. Un interés también en desarrollar mi capacidad para concebir el bien, distinguir lo bueno de lo malo desde el punto de vista moral, ¿no? Y a la vez un interés en vivir de acuerdo a mi concepción de lo bueno. Desde este punto de vista, podría decirse entonces que las libertades básicas se reconocen con una finalidad, no se reconocen abstractamente, sino con una finalidad que es específica y que es el desarrollo de estos tres intereses fundamentales. Fíjense que está concretando mucho más lo que había dicho en la teoría de la justicia, que meramente se limitaba a analizar con más profundidad el concepto del bien como racionalidad. Las libertades básicas se ordenan al desarrollo de estos tres intereses superiores: el interés en desarrollar un sentido de lo justo, un sentido de lo bueno, y vivir de acuerdo con el plan de vida que proyecté
al haber desarrollado mi sentido del bien y de lo justo, ¿no? Pero a la vez dice más todavía, agrega todavía una última especificación, ¿no? Y dice, bueno, no solamente las libertades básicas, entonces se ordenan a realizar estos tres intereses superiores, pero no en cualquier caso, sino en lo que él denomina dos casos fundamentales. Lo primero es la posibilidad de juzgar las instituciones políticas de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Entonces, yo quiero desarrollar un sentido de lo justo, ese sería uno de los intereses superiores, pero ¿para qué? Para poder juzgar las instituciones políticas de la sociedad en la que estoy inserto, para poder participar de la vida política, juzgar y participar. Para eso necesito desarrollar un sentido de lo justo primero. Entonces, y el otro interés, el otro caso fundamental sería la posibilidad de proyectar, desarrollar y modificar un plan de vida. Entonces, ¿para qué quiero desarrollar? Tengo un interés, decía Rawls, en desarrollar un concepto de lo bueno y en vivir de acuerdo con ese concepto. Bueno, bien, las libertades básicas se reconocen para que desarrolles ese interés, pero que lo desarrolles con esa finalidad, con la finalidad de proyectar, desarrollar y modificar un plan de vida. Traducido todo esto en un vocabulario no rawlsiano, el fin último de las libertades básicas es garantizar un ambiente de libertad que permita a todo ciudadano desarrollar las aptitudes morales que lo definen como tal, la capacidad para obrar, para juzgar y discernir entre lo justo y lo injusto, y la capacidad para elaborar un proyecto de vida, y además para hacer todo esto con miras a dos situaciones particulares, ¿no? Una es desplegar un proyecto racional de vida y la otra es participar activamente en la vida política del país. Para esto se reconocen las libertades básicas. Según Rawls, entonces, a partir de aquí se comprende que hay algunas libertades que son más importantes que otras y que que cualquier sociedad que desconozca estas libertades será una sociedad que no le garantice al ciudadano liberal realizarse como tal, y en esa medida será una sociedad ilegítima. ¿Cuáles son estas libertades? La libertad de conciencia y asociación, que son las libertades que me permitirán desarrollar el concepto de lo bueno en lo que él denomina el segundo caso fundamental, es decir, para, en concreto, desarrollar un plan racional de vida. Y las libertades políticas, que son las libertades asociadas a la facultad para desarrollar un sentido de la justicia y con miras a participar activamente en las instituciones políticas de cada país. Bien, tenemos esto, ¿no? Tenemos el catálogo de libertades básicas. Libertad de asociación y de conciencia, por un lado, con miras a concebir, desarrollar y vivir según un plan racional de vida, y libertades políticas con miras a juzgar las instituciones de cada país y participar en la vida política de cada país o sociedad. Se pueden reconocer más libertades, es legítimo, pero siempre y cuando podamos establecer un vínculo con estas libertades que son prioritarias y en última instancia con esos, lo que él denomina los dos casos fundamentales, el desarrollo de un plan racional de vida y la participación activa en la vida política de un país. Bueno, tenemos estas libertades. ¿Qué hacemos con estas libertades? ¿Cómo las garantizamos? ¿Qué exige en una concepción liberal de la justicia? ¿Qué peso deberían tener estas libertades? Acá desarrolla Rawls lo que él denomina el principio de la prioridad de la libertad, ¿no? Él dice, ya en este sentido reformula, él había dicho en la teoría de la justicia que una teoría liberal tenía que desarrollar o garantizar el sistema más extenso posible de libertades. Ahora, en vez del sistema más extenso posible de libertades, nos habla de un sistema adecuado de libertades. ¿Por qué? Porque ya no se trata de garantizar la mayor cantidad posible de libertad, sino de garantizar la libertad en la medida en que se ordene al desarrollo de las facultades morales del ciudadano en esos casos fundamentales. Bueno, cuando esto es así, cuando el ejercicio de la libertad entra en esta perspectiva, se ordena el desarrollo de las dos facultades morales en los casos fundamentales, solo en esos casos la libertad tiene prioridad frente
al interés común y los ideales perfeccionistas. ¿Qué quiere decir que tenga prioridad? Quiere decir lo siguiente, que una libertad básica no puede ser limitada, solo puede ser limitada para proteger la libertad. Esto es, para asegurar la misma libertad u otra libertad básica y para ajustar el sistema de libertades entre sí. Es decir, el único motivo legítimo para restringir la libertad, cuando es decir, las libertades básicas con todos estos condicionamientos que ya conocemos, es proteger la libertad. Pero además, la protección de la libertad debe hacerse dentro de un marco de igualdad. Las libertades de unos no se restringen simplemente para hacer posible una mayor libertad para otros, dice Rawls. La justicia prohíbe esta clase de razonamiento. Entonces, no es simplemente que tenemos que proteger la libertad, que la libertad solo se puede restringir con miras a proteger la libertad, sino que además siempre las restricciones deben ser iguales para todo ciudadano. Y además, que sean iguales para todo ciudadano implica que la razón para proteger la libertad debe ser no tanto extender el sistema de libertades como conservarlo. Únicamente son justificables las restricciones a la libertad necesarias para conservar, no para extender un sistema igual de libertades para todos. Este es el criterio de prioridad de la libertad, ¿no? Por tanto, las respuestas a Hart son el catálogo de dónde surge del concepto, la concepción política de persona, del análisis de sus facultades morales y de los dos casos fundamentales. El ajuste de las libertades entre sí dentro del sistema, ¿cómo lo hacemos? En miras también de acuerdo con el principio de prioridad de la libertad y siempre en miras a la protección del ejercicio de libertad en los dos casos fundamentales. Fuera de esos casos, la libertad no merece o no está amparada por el principio de prioridad de la libertad, ¿no? Bueno, acá aún quedan sin responder varias cosas, ¿no? Lo primero es, bueno, muy bien, estos son los requisitos de cualquier sociedad liberal, pero las sociedades liberales pues tienen sus propias instituciones políticas y la pregunta es cómo se incorporan este catálogo de libertades y estos principios sobre el modo de regular las libertades a los sistemas políticos concretos, cómo se incorpora el derecho positivo toda esta propuesta, ¿no? Y la segunda es que de alguna manera sigue también irresuelta la pregunta, bueno, ok, la libertad o las libertades básicas, el principio de prioridad de la libertad obliga a restringir la libertad únicamente con miras a proteger la misma libertad, es decir, únicamente cuando esté en juego la libertad de terceros o el orden que garantiza que todos tengamos el mismo sistema de libertades. Pero ¿cómo sabemos cuando un ejercicio de libertad en verdad afecta la libertad de otro? Según Rawls, en principio, los dos casos fundamentales nos ayudarían a determinar esta cuestión. Esto es lo que vamos a tratar de resolver en lo que sigue, a ver si efectivamente es así. Empecemos por la primera cuestión. ¿Cómo se incorporan estas libertades básicas que hasta ahora están definidas en forma abstracta, independientemente de cualquier orden jurídico, a los órdenes jurídicos concretos, reales? Bueno, acá Rawls, lo digo esto muy rápidamente, él habla de lo que llama la incorporación de las libertades. Dice dos cosas. Primero, no es obligatorio o el liberalismo, una concepción liberal de la justicia, no exige que haya una constitución escrita, que estas libertades básicas se protejan mediante el reconocimiento expreso y escrito de las mismas. Esto lo dijo sobre todo en un debate que tuvo con Habermas, pero ya lo remarcó en este debate, ¿no? Es decir, yo no ahora, es lo más usual que haya constituciones escritas, pero podría no haberla. En el caso de que no exista una constitución escrita, una práctica liberal será injusta en la medida en que no haga valer esas libertades básicas, pero las puede hacer valer de otro modo que no sea mediante el reconocimiento expreso, como ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, en una constitución escrita, ¿no? Ahora, cuando se incorporan las libertades, lo más usual es que las libertades básicas se incorporan al derecho positivo mediante un reconocimiento expreso. Ese reconocimiento tiene un efecto, dice Rawls, que es eliminar a las libertades básicas del debate político ordinario.
Es decir, cuando una Constitución reconoce una lista de libertades básicas, lo que hace o lo que le está diciendo al Poder Legislativo y a los demás poderes del Estado es, no podemos poner en cuestión, pueden debatir de todo lo que quieran, pero no debatan de esto. ¿De qué? Entonces las libertades básicas van a pasar a ser el argumento último de todo debate democrático. ¿Sí? Porque las libertades no se discuten, no se discute la existencia de las libertades, podemos discutir la extensión, pero no la existencia o el hecho de la incorporación, sobre todo la existencia de las libertades, la vigencia más bien, de las libertades que han sido incorporadas mediante la Constitución, y agrega Rawls la práctica de la interpretación constitucional. Tanto una como otra cosa tienen el efecto de retirar a las libertades básicas de los debates políticos ordinarios. Ahora, ¿cuándo es justa esta incorporación de las libertades básicas al sistema positivo? Cuando recoge esas 4 libertades que Rawls ha elegido como libertades prioritarias, de conciencia, de asociación y las libertades políticas y de pensamiento, y si quiere recoger más libertades, y de hecho casi todos los sistemas constitucionales lo hacen, cuando esa extensión del sistema de libertades se hace de un modo imparcial. Es decir, cuando no se hace en vistas de un interés sectorial, económico, social o político, sino en vistas del bien de toda la sociedad, y además cuando no responde, dice Rawls, a una concepción del bien, y de la persona que no sea la concepción política del ciudadano. Entonces, las constituciones o los sistemas jurídicos y políticos positivos pueden extender el sistema de libertades, pueden agregar, y de hecho lo hacen, lo determinan, pero esa determinación será justa desde el punto de vista de una concepción liberal de la justicia, en la medida en que, primero, recoja esas 4 libertades básicas, y segundo, todo lo que le agregue a esas libertades básicas y al principio de prioridad de las libertades sea hecho con imparcialidad. Este requisito de imparcialidad se repite en la etapa legislativa de definición de las libertades. El legislador también puede reconocer más libertades o puede seguir definiendo y determinando el sentido de las libertades. Y lo mismo el juez. Pero en cada etapa deben recogerse las decisiones realizadas en la etapa anterior. Entonces, con lo que tenemos dicho hasta acá, sabemos que un juez que opera con un sistema liberal de la justicia, cuando interpreta una constitución, la interpretará legítimamente en la medida en que lo haga a la luz de el concepto liberal del ciudadano y de la persona, y de los 2 casos fundamentales, ¿no? Y de los y también del principio de prioridad de las libertades básicas, ¿no? Con un propósito heurístico puede ser útil evaluar entonces cómo hubieran funcionado este criterio en el famoso precedente de la Corte norteamericana sobre el aborto, Roe versus Wade, ¿no? Generalmente es un caso muy conocido, ¿no? En el 73, donde se reconoce por primera vez la jerarquía constitucional del derecho a abortar, ¿no? Del derecho en realidad a la despenalización del aborto más que del derecho a abortar. Bueno, en este caso, por eso se trataba de juzgar la constitucionalidad de una ley penal del estado de Texas que penalizaba la comisión del aborto en todos los casos, excepto cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la madre. La Corte Suprema analizó el caso a la luz de la enmienda 14 de la Constitución norteamericana, que establece que ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Dejando a un lado por ahora la cuestión de si el caso podía ser evaluado a la luz de otras enmiendas constitucionales, supongamos que esta fuera la única o la enmienda más relevante, las preguntas que debía resolver la Corte en una perspectiva rawlsiana eran al menos las siguientes. ¿Es el feto una persona en el sentido de la enmienda 14? Repito, la enmienda 14 dice, ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. ¿El feto entra en el concepto de persona que utiliza la enmienda 14? Segundo, la decisión de la madre de abortar, ¿es una manifestación de la libertad protegida en la enmienda 14? Vida, propiedad y libertad, ¿no? Entonces, si el feto es una persona y la decisión de abortar es un ejercicio protegido de la libertad, ¿cómo se define la extensión de uno y otro derecho o libertad? De manera tal que casen en ese sistema adecuado de libertades del que hablaba Rawls.
Si el feto no es... ¿Cómo? Bueno, a ver. Si el feto no es una... ¿Puedo pedir 10 minutos más? Bien. Si el feto no es una persona... Bueno, me voy a apartar de los papeles entonces porque... Si el feto no es una persona, la pregunta es, ¿representa algún valor? ¿De qué modo la vida del feto limita o no limita la decisión de la madre a abortar? ¿En qué tenía que fundar la Corte norteamericana su decisión según el procedimiento de decisión por etapas de Rawls? En el texto de la Constitución, en la práctica interpretativa de la Constitución y en la determinación legal de la Constitución. Empecemos por el texto y la práctica interpretativa de la Constitución. En realidad, ni el texto ni la práctica habían definido ninguno de estos conceptos de una manera lo suficientemente concreta como para definir este asunto. El concepto de persona no está definido o descrito en ningún otro sitio de la Constitución. El concepto de libertad fue en la práctica interpretativa constitucional recogido a través de otro concepto que es el concepto de privacidad, que básicamente, y dicho ahora muy rápidamente, recoge el principio típico de intimidad de nuestras constituciones, ¿no? La idea de que el Estado no se puede restringir la libertad, si quieren el principio, por así decir, el principio de daño de Mill o el principio de la prioridad de las libertades básicas de Rawls. La libertad solo se puede restringir para proteger la libertad de otros. Cuando la libertad no afecta el ejercicio de la libertad de los demás o el orden que garantiza que ese ejercicio sea posible, no se puede restringir. Ese es, dicho a muy grandes rasgos, el concepto de privacy norteamericano. Entonces, la Corte tenía el concepto de privacy, a la luz del cual correspondía analizar si la elección del derecho a abortar era una libertad protegida o no por este concepto. Y por otro lado, el concepto de persona. Ni el texto ni la práctica constitucional podían dar una respuesta definitiva acerca de si el concepto constitucional de persona se extendía hasta el feto o no, o si el concepto de privacy abarcaba además el concepto, la elección de abortar. ¿Qué hace el juez rawlsiano en este caso? Como la Constitución, una opción es bajar a la ley, ver la determinación legal, pero cuando precisamente lo que estamos juzgando es la constitucionalidad de la norma, este criterio no me sirve, ¿no? Yo no puedo juzgar la constitucionalidad de la norma a la luz de la norma, o a la luz del, no puedo si lo que estoy, bueno, esto, ¿no? Si lo que estoy jugando es la validez de la norma, no puede ser la norma el criterio de decisión. Con lo cual, la determinación legislativa de los conceptos constitucionales en este caso no servía como parámetro de decisión. ¿Qué tenían los jueces? Entonces, el texto y la práctica interpretativa. ¿Cómo interpreto el texto y la práctica? Vuelvo a un nivel más abstracto, a la luz del concepto político y liberal de la persona y de los dos casos fundamentales. Veamos a la luz. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que ese concepto político y liberal de la persona y las libertades básicas ligadas con este concepto y con los casos fundamentales me determinan, concretizan un poco más los conceptos constitucionales de persona y privacidad en el ámbito norteamericano. Empecemos por el concepto de privacidad. El concepto de privacidad, decía yo, equivaldría en la fórmula rawlsiana a la libertad, a la conciencia, que es la libertad básica ligada con el desarrollo de un plan racional de vida. ¿Sí? La libertad de conciencia es para Rawls la libertad para elegir, desarrollar y eventualmente modificar un plan racional de vida. Entonces, esto es lo más cerca posible al concepto de privacy norteamericano. Bien, la pregunta entonces es, ¿qué es un plan racional de vida? ¿Incluye el concepto de racionalidad en la elección de abortar o no? Rawls explica que un proyecto de vida racional, voy a leerlo con sus palabras,
es un proyecto de vida. Es racional cuando manifiesta la preferencia en igualdad de circunstancias de los mayores medios para realizar nuestros propósitos y el desarrollo de intereses más amplios y más variados, suponiendo que estas aspiraciones se puedan llevar a cabo. Los mayores medios para realizar del modo más eficientemente posible nuestros propósitos. Esto es lo que define la racionalidad de un plan de vida. Es, por tanto, una racionalidad de medios, no de fines. El concepto de racionalidad no dice qué propósitos deberíamos tener, qué propósitos últimos, cuál debe ser el objetivo último, la finalidad última de nuestro proyecto racional de vida. No me da un concepto de la vida buena. Lo que me dice, en todo caso, es que una vez que yo me he fijado determinados propósitos, hay determinadas elecciones que son más racionales que otras. ¿Cuáles son más racionales? Las que más eficientemente, es un criterio de eficiencia, me conduzcan a la plasmación o la realización de esos propósitos. Desde este punto de vista, por tanto, no hay razones para negar que la elección de abortar podía estar dentro de un plan racional de vida y, por tanto, dentro del concepto de la conciencia como una libertad básica y, por tanto, dentro del concepto de privacy norteamericano. Pero el problema es que todavía quedaba definir el concepto de persona, ¿no? ¿Y por qué este es un problema? Porque el principio de prioridad de la libertad en Rawls no solo es una garantía para el ciudadano, también es un límite. Al ciudadano lo garantiza de que no le vayan a restringir sus libertades básicas por otras razones que no sea proteger la misma libertad. Pero a la vez lo limita al ciudadano, porque lo obliga a ejercer sus libertades básicas de modo tal que respete las libertades básicas de terceros y el orden de libertades básicas en general. Entonces, si el feto entraba dentro del concepto constitucional de persona, claramente el derecho a abortar no entraba dentro del concepto de privacy norteamericano. ¿Por qué? Porque la limitación precisamente de los planes racionales de vida es el respeto de lo que Rawls denomina la prioridad de lo justo o el respeto de estas libertades de terceros y en este caso el derecho a la vida del feto, ¿no? Ahora, ¿cómo definía este juez rawlsiano qué es ser persona, ¿no? Decíamos que ni el texto constitucional ni la práctica de la interpretación constitucional daban una definición precisa de la extensión de este concepto. No hace falta acá considerar cómo la Corte resolvió este punto, pero sí solamente quiero apuntar que la Corte dijo esto, ¿no? Ni el texto ni la práctica definen de un modo concluyente a quién llamamos persona, qué individuos entran de este concepto. ¿Qué tenía que hacer el juez rawlsiano entonces? Supuestamente analizar la lista de libertades básicas a la luz de los dos casos fundamentales. Pero en realidad esto no me dice mucho. ¿Por qué? Porque la lista de libertades básicas presupone que ya hay una persona. Es decir, la lista de libertades básicas trabaja o me sirve como criterio de interpretación una vez que ya definí que tengo una persona enfrente mío. Entonces, ¿qué otro criterio me podrá servir? Directamente el concepto político y liberal de la persona. No ya el concepto de libertad básica ni el principio de prioridad de la libertad, sino el concepto mismo político y liberal de la persona. A ver si ese concepto concretiza un poco el concepto constitucional de persona. Pero la realidad es que ese concepto, según lo describió Rawls, era tan abstracto o más que el concepto constitucional de persona. Habla de la titularidad de dos facultades morales, más que de la titularidad, de la posesión de dos capacidades o facultades morales, pero no establece ese concepto político y liberal de la persona, cuál es el grado de desarrollo que esas facultades morales deberían tener. No establece lo que necesitamos saber. Si para ser persona tengo que haber nacido, por ejemplo, o incluso tengo que tener un uso de la razón que me permita ejercer las facultades, o si alcanza a contenerlas en estado de potencia, utilizando una terminología más aristotélica. No me dice esto la concepción política y liberal de la persona. ¿Qué hace entonces el juez? La Constitución no me dice nada. El texto de la Constitución no me lo dice. No me lo dice tampoco la práctica de la interpretación. No me lo puede decir la ley. Lo que me diga la ley es justamente lo que estoy juzgando. En qué medida esa ley es válida y es legítima. Voy al concepto liberal de la persona. Son los parámetros en los que se mueve el juez rawlsiano. Tampoco me da una resolución. Que en este punto Rawls introduce el concepto de razón pública, ¿no? Y él dice
cuando se interpretan los principios, ¿qué es la razón pública? Es el procedimiento legítimo para ejercer el poder en las sociedades liberales. Perdón, más que para ejercer, para legitimar el ejercicio del poder en las sociedades liberales. Es decir, son los argumentos que pueden o no fundar el ejercicio del poder. Entonces, la razón pública me tendrá que decir algo acerca de qué hace un juez cuando se encuentra con estos conceptos abstractos y no encuentra razones para determinar los conceptos de un modo u otro, ¿no? Sobre esto, en realidad, la razón pública, Rawls analizó, voy a leer rápidamente, Rawls nos da analizó el uso de la razón pública precisamente en el caso del aborto, ¿no? Así que vamos a detenernos en ese análisis para ver qué hubiera sacado el juez de la Corte Suprema Norteamericana de esa propuesta, ¿no? Pero antes de leer ese fragmento quisiera decir un punto anterior. La razón pública, dice Rawls, es un sistema cerrado. ¿Qué es la razón pública? Es el conjunto de los valores y principios típicos, dice él, de una familia de concepciones liberales de justicia. ¿Cuáles son esos valores y principios? Los que ya conocemos. Y conceptos, el concepto de la concepción política de persona, el principio de la prioridad de la libertad y las 4 libertades que ya conocemos. Por ende, desde el punto de vista sustantivo o material, la razón pública no le agrega nada al juez. Me dice lo que ya sabemos. Hay una serie de conceptos, valores y principios que son los que ya teníamos y que ya habíamos verificado que eran indeterminados o demasiado abstractos para definir la cuestión. Entonces, ahora, ¿cómo trabajamos? Rawls dice, una decisión política, en este caso una decisión judicial, es legítima cuando se adecua a la razón pública. La razón pública obliga no solo a trabajar con esos conceptos, valores y principios, sino a trabajar únicamente con esos conceptos, valores y principios. No puedo salir del sistema de la razón pública. Lo dice así, ¿no? Dice, una decisión política es legítima cuando los valores sean adecuadamente contrapesados o combinados o unidos de alguna forma, según los casos, de manera que solo esos valores, solo los valores que ya están dentro de la razón pública, proporcionen una respuesta pública razonable a todas o casi todas las cuestiones relacionadas con las esencias constitucionales. Claro, la pregunta obvia en este punto es, bueno, muy bien, no puedo recurrir a parámetros axiológicos, ni siquiera a parámetros conceptuales, no solamente a valoraciones, sino a parámetros conceptuales que no estén ya dentro de la razón pública, es decir, del concepto político de persona, del principio de prioridad de libertad y las 4 libertades que ya conocemos. Pero vemos que esto no nos dice mucho, entonces en realidad no resuelve la cuestión que queremos saber y es si el feto es o no persona, ¿no? Entonces veamos cómo hace Rawls, qué balance, cómo bate el cóctel Rawls de valores políticos de la razón pública para que le dé como resultado la conclusión a la que arriba, que es básicamente la misma a la que arribó la Corte en Roe versus Wade, a saber que hay un derecho a abortar con un especial peso fuerza en el primer trimestre del embarazo y por tanto que el feto no es persona según una concepción política de persona. Repito las palabras de Rawls, él dice así, ¿no? Va a describir entonces él cómo se hacen estos balances o combinaciones de valores internos a la razón pública, con especial referencia al caso del aborto. Y dice, supongamos que consideramos la cuestión del aborto en términos de estos 3 valores políticos: el debido respeto a la vida humana, la reproducción ordenada de la sociedad a lo largo del tiempo, incluyendo de alguna forma a la familia, y la igualdad de las mujeres como ciudadanos iguales. Yo creo que cualquier balance razonable, es decir, entre estos 3 valores, dará a la mujer un derecho debidamente cualificado a decidir si pone o no fin a su embarazo en el primer trimestre. En esta primera fase del embarazo, el valor político de la igualdad de la mujer predomina sobre cualquier otro y se necesita un derecho para darle a ese valor toda su sustancia y toda su fuerza, ¿no? De manera tal que detengámonos en especial en el modo en que Rawls balancea los valores de la vida, la reproducción de la sociedad por una parte y la igualdad de la mujer por otro. Dice lo siguiente:
En esta primera fase del embarazo, el valor político de la igualdad predomina sobre cualquier otro y se necesita un derecho para darle toda su fuerza. Con esto tenemos 3 especificaciones sobre cómo hacer esos balances internos dentro de la razón pública. Primero, los valores de la razón pública no tienen siempre el mismo peso. Según las circunstancias varía el peso. Fíjense que en el primer trimestre del embarazo la igualdad tiene un peso y después va a tener un peso menor, ¿no? En el fondo es lo mismo que dijo la Corte en Roe versus Wade, ¿no? Llegó también a esta misma conclusión. De alguna manera parece que Rawls está convalidando la interpretación de la Corte en ese caso y que está tomando de ahí el criterio de análisis o de balance de valores y derechos, ¿no? Entonces, los valores no tienen siempre el mismo peso, sino que varían según las circunstancias. En segundo lugar, hay un valor que es el valor de la igualdad, que tiene un lugar jerárquico sobre el resto de los valores políticos, ¿no? Y cuando la igualdad, precisamente porque ocupa ese lugar jerárquico, se la protege con el reconocimiento de derechos o libertades. Los demás valores políticos ceden frente a los derechos, que en el fondo son la protección del valor de la igualdad. Precisamente porque estos son la expresión de la igualdad, que en el caso ocupa el mayor rango jerárquico. De manera que, porque los derechos son la expresión de la igualdad ocupando el mayor rango jerárquico, Rawls concluye que no es legítimo restringirlos con el fin de garantizar otros valores políticos frente a los derechos. Los balances de valores pueden ser entonces razonables o irrazonables. Son irrazonables cuando hacen velar por sobre las libertades básicas o los derechos cualquier otro valor político, incluso cuando se trate de valores que forman parte de la razón pública. Aplicando este criterio al caso del aborto, llega a una conclusión sorprendentemente parecida a la que propuso la Corte norteamericana en Roe. Durante el primer trimestre, la elección de abortar no puede ser restringida. ¿Por qué? Porque los valores que justificarían esta restricción, que en este caso son la vida, ahora abstractamente considerada no como derecho, sino la vida como valor, y la reproducción social, son, diría Rawls, de menor peso que la libertad de conciencia de la madre. Bien miradas las cosas, todavía no hemos logrado avanzar nada a partir de lo que ya sabíamos, que las libertades básicas son prioritarias frente a ideales perfeccionistas y frente a la promoción del interés general, y que esta prioridad implica que la única razón para restringirlas es proteger el sistema de libertades. Si damos por válido este principio de prioridad de la libertad, Rawls está en lo cierto a decir que el valor de la vida humana, considerado abstractamente, no justifica la prohibición del aborto. Pero lo que Rawls no acierta a justificar es cómo y por qué encuadra el caso del aborto en estos términos. En concreto, ¿por qué da por obvio que la elección de abortar incide en la vida considerada solo como un valor y no en cambio como un bien? Por supuesto, como ya han dicho el profesor Andrés Ollero, comentando el caso de la Constitución española sobre el aborto, si la vida se reduce a un valor abstracto, incluso a un objeto valioso, no hace falta seguir argumentando. Siempre nos parecerá más relevante y más urgente proteger un derecho que un valor abstracto, que puede ser siempre protegido de otro modo y en otra ocasión o de otra forma, o un objeto, porque tendremos un objeto frente a una persona. Pero Rawls no explica cuál es la combinación de los valores, combinación interna a la razón pública, acuérdense que él no puede ir fuera de la razón pública, que justifica esta interpretación, que también es la interpretación de la Corte norteamericana en Roe, según la cual lo que estaba en juego no era el derecho a la vida de una persona, sino el valor de la vida considerado abstractamente. Sabemos que la concepción política de la persona no ofrecía una respuesta acabada a esta cuestión. Habla de 2 capacidades morales, pero no dice nada cuál es el grado de desarrollo de esas capacidades. ¿Es tan obvio que este concepto político excluye de su campo de referencia al feto? Recordemos además que la razón pública es un sistema cerrado. Los balances son siempre entre valores que forman ya parte de la razón pública, de manera tal que no podría justificarse ninguna respuesta a esta pregunta recurriendo a criterios conceptuales ajenos a la razón. Ya terminó, un minuto, ¿sí? Con esto termino, 2 párrafos y termino. El problema de fondo radica, creo yo, en el carácter constructivo del concepto político de la persona, en que se asienta tanto el concepto de razón pública como el catálogo de libertades y el principio de prioridad. El afán de imparcialidad respecto a las concepciones del bien,
lo lleva a Rawls a rechazar todo vínculo, no ya con concepciones morales, sino también con concepciones metafísicas de la persona. Uno podría coincidir con Rawls en que no se le puede pedir a los actores de las democracias constitucionales, legisladores, jueces, ciudadanos, que hagan metafísica en el sentido en que lo haría Tomás de Aquino. Estoy con Rawls y contra Platón. Es mucho pedir un gobierno de filósofos. Pero el rechazo de Rawls a las concepciones metafísicas es en realidad mucho más elemental que lo que el término metafísica connota o sugiere. Con este rechazo, Rawls en realidad quiere afirmar que todos los conceptos que integran una concepción política y liberal de la justicia son, como dije al principio, construidos. Son construidos para generar consenso. En cuanto a conceptos construidos, su raíz última es el uso del concepto. Es decir, en este punto hago una pequeña remisión al debate semántico acerca de qué es prioritario, ¿sí? El uso de los conceptos o su referencia para determinar cuál es su significado. Es decir, cuando analizamos el concepto político y liberal de la persona, ¿cómo sabemos y tratamos de definir de modo más concreto el significado de este concepto? ¿A qué tengo que atender? ¿Al modo en que usamos ese concepto o a la referencia, es decir, a las cosas a las cuales ese concepto se aplica, en este caso a los individuos humanos? ¿Cuál de estos dos extremos es el que ilumina el significado del concepto? En el caso de Rawls, la respuesta es clara, es el uso. Es que en realidad no hay referencia para los conceptos. Es más, el uso marca o define la referencia de los conceptos. El uso de los conceptos es el que define qué individuos metemos dentro del campo de referencia de esos conceptos. Si esto es así, no hay ninguna realidad que pueda iluminarnos en el problema acerca de la extensión del concepto política de persona. Y no la hay sencillamente porque la realidad está construida por el mismo concepto. De manera que la determinación acerca del grado de desarrollo que deberían tener las facultades morales de la persona es una discusión que gira en el vacío, ¿no? Tenía algo más específico, pero solamente quiero cerrar acá lo siguiente, ¿no? Con lo siguiente. Hemos visto a través del sistema de la prioridad del catálogo de libertades básicas, la prioridad de las libertades y el concepto de razón pública como procedimiento para interpretar las libertades básicas y para definir cuál es la extensión de cada libertad en particular, nos ha remitido permanentemente siempre al mismo punto de partida, que es un concepto político y liberal de la persona. Es un razonamiento circular. Cada vez que tratamos de avanzar un poco más y definir cuál es el contenido último de las libertades básicas, cuál es la extensión de esas libertades básicas y más todavía a quién se las reconocemos, la respuesta es siempre la misma. Volvemos al concepto político y liberal de la persona, es decir, el ciudadano que es titular de las libertades básicas, y entramos en un razonamiento circular. Precisamente lo que estaba tratando de definir es quién es ese ciudadano o a quién le aplicamos ese concepto y cuál es la extensión de cada libertad en particular. No puedo encontrar la respuesta en el mismo concepto que estoy tratando de definir o de marcar. Rawls no puede salir de este círculo, ni quiere salir de este círculo. No puede salir de este círculo porque él elige como base para toda su teoría política un constructivismo conceptual. Y el constructivismo conceptual gira por definición sobre el vacío. ¿Por qué? Porque ¿qué determina el constructivismo conceptual? Determina que todos los conceptos se construyen con el mero uso sin referencia a la realidad. Es más, la realidad no tiene un orden previo, la realidad no ilumina a los conceptos, sino que los conceptos iluminan a la realidad, por así decirlo, ¿no? Más que iluminar, crean la realidad. Y esto, creo yo, genera en el ámbito político un poco un nivel de conflictivismo mucho más problemático que el que Rawls tiene en mente. Y que es el nivel de conflictivismo que, me parece a mí, de alguna manera compartimos las sociedades liberales presentes, ¿no? Cada vez que se discuten temas centrales, tales como no solo el tema del aborto, que es un tema más, sino el tema de la eutanasia, los
temas, el tema del matrimonio homosexual o la unión del mismo de personas del mismo sexo en matrimonio, la liberalización del comercio o del uso de estupefacientes. Los temas morales que más dividen a las sociedades, cuando se resuelven en el ámbito público, las dividen todavía más, en vez de unirlas más. ¿Por qué las dividen todavía más? Porque las decisiones que se toman en torno a estos problemas, en última instancia, no tienen más fundamento que la autoridad del que toma la decisión. ¿Por qué no tiene más fundamento que ello? Porque la realidad no me puede hablar. Es más, si la realidad intenta hablarme, la decisión en estos conceptos liberales pasa a ser ilegítima. ¿Por qué? Porque la razón pública habrá salido de su círculo cerrado, de su cerrazón, y se habrá abierto a esa realidad que, decía Rawls, no me puede hablar. Y en la medida en que me intente hablar, será ilegítima. Entonces, bien, nada, termino acá y bueno, pido perdón por la extensión del